2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos a una nueva clase. Soy Rolando Lanoca Claure, maestro de comunicación y lenguaje, y en esta oportunidad hablaremos sobre el testimonio, un poco de la teoría. ¡Empezamos! Comencemos con el tema entonces. ¿Qué ves ahí? Te pregunto por qué, porque quizás nunca antes hayas visto una imagen así, o quizás sí, o quizás la has visto en alguna película. ¿Qué puedes apreciar en esta imagen? A ver, vamos desarrollando, vamos desenvolviendo. Hay una persona en el centro, está agarrando un objeto, ¿sí? Hay un grupo de personas que están a un lado o a los lados de la imagen y hay una persona que preside, ¿sí? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estamos viendo? Correcto, es un juicio, ¿cierto? Y es que hay una persona en el centro que está haciendo una labor fundamental en este tipo de actividades. ¿Qué está haciendo? Está testificando, ¿sí? Lo que está haciendo es contar, relatar una situación. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Hablemos de la literatura testimonial. ¿Qué pasa con la literatura testimonial? ¿Qué es la literatura testimonial? Para hablar un poquito más de esto y para desarrollar un poco el tema, debemos nosotros hablar de la memoria, que es un tipo de literatura testimonial, de la autobiografía, del blog, algo reciente, y de las crónicas. ¿Qué es la memoria? Es una obra literaria de no ficción. ¿Qué implica no ficción? El término no ficción implica que no es fantasía, ¿sí? Sino que son sucesos que han ocurrido en la realidad, ¿sí? Sigamos. Es el relato de la vida de una persona. Al momento de una persona escribir una memoria, lo que hace es relatar su vida en primera persona, ¿sí? Son obras en prosa y con finalidad artística. ¿De qué se trata? Se trata de contar, de relatar nuestra experiencia, por supuesto de forma oral o de forma escrita también, pero dándole unos toques de arte, es decir, usando algunas figuras literarias o figuras retóricas. Además, debemos decir que se usa frecuentemente, como ya les dije hace un minuto, las figuras literarias, como por ejemplo la metáfora, el retruécano, entre muchas otras figuras que de seguro con tus profesores de lenguaje en otros años han hablado. Otro de la literatura testimonial, parte del grupo de literatura testimonial es la autobiografía. ¿Qué pasa con la autobiografía? Sabemos, si diferenciamos la palabra, si dividimos la palabra, auto significa por sí mismo, ¿cierto? Biografía, historia de vida. ¿Qué es una autobiografía? Es la historia de vida escrita por uno mismo. Ahora, ¿qué es una autobiografía? Es la narración de una vida o parte de ella. Parte de la vida, quizá no en su totalidad, pero sí parte de esa vida. Está escrita por el propio protagonista, es decir, la persona que ha vivido esas experiencias. No siempre está regido por un orden cronológico. Muchas veces puede iniciar en la parte media de la acción, ¿sí? O a veces incluso en la parte final, pero nos da a conocer la experiencia de vida de una persona. No hay límite de expresión para relatarla. Puede ser algo muy breve, puede ser que con tu profesor o con tu profesora de lenguaje hagan una autobiografía o tú hagas tu autobiografía, ¿cierto? Y vas a escribir quizá en una página, quizás en 2, quizás en 4, quizás en 8, dependiendo la cantidad de experiencias por las que has atravesado, que te han ocurrido. El blog, esto es algo novedoso, ¿cierto? Aunque les comento que no es tan novedoso, hace muchos años ya se hacía y en la actualidad incluso ha dejado un poquito de lado de usarse. ¿Qué era el blog? Está relacionado específicamente con la tecnología, con la aparición de Internet. ¿Y qué era el blog? ¿Qué es el blog? Es un sitio web con formato de diario personal. En alguna oportunidad, quizás con tus profesores de diferentes áreas, has escrito un diario. Los profes te han dicho, ya no vamos a
a hacer cuaderno borrador. Lo que vamos a hacer ahora es un diario de la materia. Por lo menos yo lo he hecho con algunos cursos, ¿cierto? ¿Y qué hacíamos? Escribíamos ahí todo lo que nos pasaba durante las clases, todo lo que aprendíamos, ¿cierto? Y esto lo puedes llevar a tu vida personal, escribir un diario. Pero en la actualidad, con la llegada de los blogs, se ha dado más énfasis a esta situación, pero de forma virtual. Los blogs permiten agregar textos, permiten agregar imágenes y por supuesto fotografías, y muchas veces asociar con algunos otros blogs, con algunas otras páginas. ¿Para qué? Para que se pueda entender mucho más el contenido que se quiere plantear o lo que se quiere relatar, ¿sí? El contenido puede ser personal, puede ser corporativo, es decir, corresponder a todo un grupo de personas, a algunas instituciones, puede ser comercial también, por supuesto, entre muchos otros. Además, las publicaciones, una ventaja que tiene el blog es que sus publicaciones se van actualizando de forma constante. ¿Sí? Por ser parte de la tecnología, entonces las publicaciones se van actualizando y por supuesto la labor del bloguero, de la persona que escribe un blog, es subir información o relatos de vida de forma constante, de forma permanente. La crónica es otro tipo de literatura testimonial, es un género narrativo literario y periodístico. Es decir, hay una asociación muy interesante ahí entre el ámbito de la literatura y el ámbito del periodismo. La palabra crónica deriva del griego cronos, que significa tiempo. En alguna oportunidad te ha hablado tu profesor de Cronos, ¿cierto? Parte de la literatura mitológica. Pero bueno, cronos implica tiempo, ¿sí? Entonces, la crónica es una sucesión de relatos basados en el tiempo. Un cuento, nos decía Gabriel García Márquez, un cuento que es verdad es una crónica. ¿Sí? Que está ligado a la verdad. ¿Por qué? Porque, como te decía, va asociando temporalmente, va asociando la historia, desde un inicio hasta una conclusión o final. Eso es lo que genera la crónica. Hablemos ahora específicamente del testimonio. ¿Qué es un testimonio? Es un discurso narrativo de hechos reales. Es decir, es el relato de algo que ha sucedido, ¿sí? Que le ha sucedido a alguna persona, como la clase anterior. ¿Recuerdas que habíamos hablado con Luis Fernando Cáceres sobre su participación en las Olimpiadas, en la 46ª Olimpiada de Danza Folclórica Internacional, y Bolivia había obtenido en ese entonces la medalla de oro? Bueno, pues él nos ha relatado que sus hechos reales, lo que ha sucedido con ese grupo de personas que ha representado, por supuesto, a Bolivia en semejante institución y en semejante festival. El testimonio proviene del latín testimonium. ¿Y qué implica testimonium? Esto está vinculado a la demostración o evidencia de la veracidad de una cosa, es decir, al hecho fehaciente de que una cosa es real y al relato que acompaña esa veracidad. Entonces, profesor Rolando, ¿qué es un testimonio? Es el discurso narrativo de hechos reales. ¿Que se basan en qué? En la veracidad, en la verdad, ¿sí? Ahora, algunas características del testimonio que vas a encontrar en tu texto del Ministerio de Educación. Está relacionado con un hecho histórico. Frecuentemente está relacionado con un hecho histórico que ha marcado o tiene mucha trascendencia, ¿sí? Ojo, hay que aclarar que no siempre se va a asociar a algo negativo, sino también a muchas situaciones positivas. Expresa la vivencia del emisor, es decir, la persona que ha vivido es la persona que está relatando aquello que ha vivido. El relato siempre va a estar en primera persona. Esto implica que no vamos a escribir, por ejemplo, no vamos a escribir él hacía tal cosa, iba, llegaba, se sentaba. No, yo en primera persona. Yo o nosotros también puede ser. Nosotros íbamos, nosotros hacíamos, yo iba, yo hacía, entre otros aspectos. Tiene carácter narrativo documental. Esto implica que está basado en experiencias que vas a poder tú encontrar en diferentes medios de comunicación. Tal es el caso de la prensa, ¿sí?
Del mismo modo, es imparcial. ¿Por qué es imparcial? Porque es parte de la credibilidad de las personas. Debe ser imparcial, es decir, no todo va a ser, no puede ser inventado, no todo no va a ser falso, ¿cierto? Y esta certidumbre le va a dar el aspecto de credibilidad al testimonio que estamos realizando o que estamos escribiendo. Puede ser oral o puede ser escrito. Característica fundamental del testimonio, ya sea oral o escrito, es parte de las vivencias de una persona. Ahora leamos un testimonio. Este testimonio ha sido o se denomina Cómo creer en la policía, de la señora Gladys Tapia. Este textito que vas a encontrar en tu libro de aprendizaje lo encontramos en Y todo comenzó de nuevo, Memorias de octubre de 2004. ¿Sí? Empezamos. Explico un poco lo que es el contexto de esta situación. Fue la guerra del gas, ¿sí? que ocurrió en 2004. Fueron distintos problemas que se suscitaron en diferentes ciudades de Bolivia, pero particularmente la sede de gobierno, que es la ciudad de La Paz, ¿sí? ¿Qué sucedía en esa situación? ¿Y qué nos cuenta Gladys Tapia en su texto? Nos habla de, por ejemplo, la venta del gas, ¿cierto? Los medios de comunicación se convertían en portadores de malas noticias. ¿Por qué? Porque se habían suscitado diferentes problemas en diferentes lugares de Bolivia que habían estallado prácticamente al mismo tiempo y se relacionaron, por supuesto, con la venta de gas. ¿Con la venta de gas por dónde? Por Chile. Y los bolivianos no queríamos que se venda el gas por Chile, considerando que tenemos ciertas rencillas con aquel país, ¿cierto? Vean ustedes la imagen. ¿Qué dice? Las personas se sentían indefensas viendo y escuchando cómo la policía maltrataba a la gente. Y es una realidad, la policía maltrataba a las personas, incluso hubieron muchos muertos, heridos de gravedad, entre otros. ¿Cómo confiar en ellos, en la policía, cuando supuestamente protegen nuestras vidas? La policía empezó a gasificar, empezó a ametrallar y demás. ¿Por qué? Porque seguían una orden, ¿sí? Y esa orden era detener los disturbios que existían. Zonas en la ciudad del Alto se convertían en campos de batalla, una total realidad, lamentable para nuestra población. La señora Gladys nos dice, mi zona participó en las protestas por la defensa del gas. Muchas zonas se unieron en la ciudad del Alto y en la ciudad de La Paz. No a la venta del gas, las peticiones, no a la venta del gas, sí a la industrialización, abrogación de la ley de hidrocarburos. Y Bolivia ganó, por supuesto. Bolivia ganó en aquella oportunidad y recuperamos la confianza, no solo en la policía, sino también en la política de ese entonces. Vean ustedes cómo los testimonios forman parte fundamental de la teoría, de la literatura, de nuestras culturas, de nuestras costumbres, pero sobre todo de nuestras experiencias. Te invito a que visites los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación, del mismo modo que vayas realizando las actividades. Nos vemos en una siguiente clase. ¡Chao! 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.